Hola amigos, aficionados, coleccionistas y amantes de las orquídeas. Sean bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de un género que es muy hermoso. Se trata del género Masdevallia. El nombre al género Masdevallia fue dado en honor a José Masdeval Terrades Lobet, un médico y botánico de la corte de Carlos III de España. Es un género con alrededor de 500 especies que son endémicas de América. Y su hábitat natural se encuentra en América Central y del Sur. Donde más abundan es en las cordilleras centrales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. De hecho, Colombia y Ecuador poseen más o menos el 70% de las especies de Masdevallias existentes en el mundo. Pero igualmente se encuentran especies desde México hasta el sur de Brasil. La mayoría se encuentran en regiones de gran altitud entre los 2000 y 4000 metros de altura. Prefieren vivir en zonas de mucha humedad, como son los bosques de niebla, bajo los árboles, donde hay mucho musgo, cerca a los ríos. Pero esto no quiere decir que sus raíces vivan encharcadas. De hecho, no les gusta que vivan encharcadas y ese es su medio preferido. La mayoría de especies de este género son epífitas, aunque hay algunas litófitas, es decir, que viven sobre las rocas desnudas, y unas pocas terrestres. También existen algunas que toleran directamente el sol, pero una gran mayoría generalmente les gusta la sombra, están bajo los árboles, están protegidas bajo algo que les brinde un filtro solar. La planta tipo para el género es la Masdevallia uniflora, originaria de Perú. El género incluye algunas de las más extrañas y a la vez mejor conocidas orquídeas de la subtribu Pleurotalidinea, de la familia orchidiácea agrupada en diferentes subgéneros. Son plantas de tamaño mediano a pequeño, carentes de pseudobulbo y generalmente poseen una sola hoja. Estas plantas forman un ramillete muy apretado, muy ajustado, desde un rizoma muy corto, del que aparecen diminutos pseudobulbos, y podríamos llamarlos pseudobulbos, que en realidad no son pseudobulbos, cada uno con una hoja suave y carnosa, con unos penachos. Estas hojas generalmente son de un verde intenso y son las formas de ovada a lanceoladas. Los tallos florales se desarrollan erectos generalmente, aunque existen algunas especies que los desarrollan péndulos. Y se pueden encontrar entre las raíces de algunas especies epífitas o colgando debajo de la planta. La inflorescencia de una o varias flores simultáneas o sucesivas, desde pequeñas hasta muy grandes, con frecuencia muy vistosas. Los sépalos conatos, con frecuencia terminan en largas caudas o espuelas, como llaman en algunos países. Tienen básicamente una forma triangular, se desarrollan en unos pedicelos muy cortos, siendo de unos 6 centímetros de anchura. En cada pedicelo normalmente hay una sola flor, como por ejemplo en la coccinia, la princeps, la beichiana, etc. Algunas especies producen dos o más flores de manera simultánea.
por ejemplo la amanda, Bulbopilopsis, geminiflora, racemosa, vitátula, slimi, tovarensis, etc. Otras producen flores sucesivas, y estamos hablando de la misma vara o escapo floral. Y en este grupo encontramos, por ejemplo, la anisomorfa, la heteróptera, la hortensis, meleagris, la párvula y segurae, por mencionar algunas. En este género de orquídeas, la parte menos llamativa de la flor son los pétalos, ya que generalmente son invisibles, están totalmente cubiertos por los sépalos, que son la parte llamativa, visible y característica de este género. El 95% de las especies de este género son de clima frío y son dignas de conservación y de preservación hasta donde más podamos hacer el esfuerzo, porque son una verdadera belleza, son unos pequeños grandes tesoros. Con los cuidados correctos, cualquier orquídea prácticamente puede vivir indefinidamente. Todo depende del cuidado que tengamos de ella, de que cambiemos periódicamente el sustrato, de que le brindemos tanto el clima como la humedad correcta, de que cada determinado tiempo la dividamos, ya que cuando una orquídea se deja de dividir por mucho tiempo, en vez de esta progresar, muchas veces empieza esa a degenerarse. Es como cuando dejamos de podar cualquier árbol o cualquier planta en la naturaleza. Muchas veces estas podas, estos trasplantes, son lo que hacen y mantienen a una planta viva, saludable, fuerte, hermosa, y tendremos planta para muchos años. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. En unos próximos videos hablaremos específicamente de sustratos, de cuidados y de otras cosas. Muchas gracias. Espero nos sigamos viendo por acá, por este medio. Muchas gracias y hasta la próxima.